Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. El pueblo de Israel clamaba por un rey que los liderara y gobernara sobre las tribus dispersas, deseando ser como las otras naciones. Dios, aunque reacio, permitió que Samuel ungiera a Saúl como el primer rey de Israel, advirtiendo al pueblo sobre las posibles consecuencias de tal decisión. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 5 a 7. Saúl era un hombre de apariencia imponente, elegido para traer unidad al pueblo en un tiempo de inestabilidad y amenazas externas. La unción de Saúl representó el hito inicial de la monarquía en Israel, y fue instruido por Samuel a obedecer los mandamientos divinos, gobernando con justicia y temor de Dios. En los primeros días de su reinado, Saúl lideró victorias importantes sobre los enemigos de Israel, consolidando su posición y ganando el respeto y la confianza del pueblo. Sin embargo, comenzaron a surgir signos de impaciencia y desobediencia. En una batalla contra los filisteos, se le indicó a Saúl que esperara a Samuel para realizar el sacrificio, pero, dominado por el miedo y la presión, ofreció el sacrificio por su cuenta, desobedeciendo las instrucciones divinas. Este acto trajo las primeras consecuencias para su reinado. El carácter impulsivo de Saúl y su falta de confianza en momentos de prueba comenzaron a hacerse evidentes, revelando un rasgo de autosuficiencia. En lugar de depender plenamente de Dios, Saúl buscaba actuar según su propia voluntad, creando un contraste entre su comportamiento y la sumisión esperada de un líder elegido por el Señor. Dios comenzó a retirar su favor de Saúl, y aunque la nación permanecía fiel al rey, la conexión espiritual de Saúl con Dios se debilitaba, dibujando un futuro de división que prepararía el camino para el ascenso de un nuevo líder. Con el tiempo, el corazón de Saúl se endureció. En una misión contra los amalequitas, recibió órdenes específicas de destruir todo lo que pertenecía al enemigo, pero en un acto de desobediencia, perdonó al rey de los amalequitas y a los mejores animales. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 3. Este acto marcó el apogeo de su rebeldía y alejamiento de los mandamientos de Dios. Cuando Samuel confrontó a Saúl, intentó justificar su desobediencia, alegando que los animales serían ofrecidos en sacrificio al Señor. Sin embargo, Samuel corrigió esta justificación con la famosa frase, «Obedecer es mejor que sacrificar», enfatizando que la verdadera adoración proviene de un corazón sumiso y obediente. Como consecuencia, Dios, a través de Samuel, anunció que el reinado sería quitado de Saúl y concedido a otro, un líder fiel al corazón de Dios. Este anuncio representó no solo una pérdida de posición, sino también la retirada de la presencia de Dios sobre el rey, indicando un futuro de inestabilidad. El pueblo todavía veía a Saúl como su líder, pero el reino de Israel comenzaba a sufrir las consecuencias espirituales y políticas del rechazo divino. La distancia entre Saúl y Dios simbolizaba un gobierno que se debilitaba espiritualmente, incluso si permanecía temporalmente en el trono. Este distanciamiento no era solo un problema personal de Saúl, afectaba a toda la nación, trayendo incertidumbre al pueblo respecto al futuro de la monarquía en Israel.
Mientras Saúl aún reinaba, Dios instruyó a Samuel para buscar un nuevo líder en Belén, en la casa de Isaí, donde David, un joven pastor, fue elegido y ungido en secreto. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aunque invisible a los ojos del pueblo, este acto simbolizaba el comienzo de una transición y el surgimiento de un rey según el corazón de Dios. David era el menor entre sus hermanos, pero poseía un corazón humilde y un espíritu dedicado a Dios. Durante su tiempo como pastor, desarrolló valentía, confianza y habilidades que lo prepararían para enfrentar desafíos mayores. Estas cualidades fueron puestas a prueba y demostradas cuando enfrentó al gigante Goliat, trayendo victoria a Israel. Incluso después de su unción, David continuó sirviendo humildemente como pastor y músico en el palacio de Saúl. Su vida discreta contrastaba con el perfil imponente de Saúl, y el pueblo de Israel aún no tenía conocimiento de su llamado al trono. Sin embargo, el corazón de David ya estaba moldeado por la presencia de Dios. La elección de David mostraba que Dios valoraba el carácter y la obediencia por encima de la apariencia exterior. Su postura y fe diferían profundamente de las actitudes impulsivas y controladoras de Saúl, indicando que su reinado estaría fundamentado en principios espirituales sólidos. Esta preparación inicial de David reveló un propósito divino, que el próximo rey de Israel sería no solo un guerrero, sino también un líder espiritual que representaría al pueblo ante Dios con integridad y temor. El joven David conquistó el favor del pueblo y del propio Saúl al derrotar al gigante Goliat en un acto de fe y valentía sin depender de las armas tradicionales, sino confiando en Dios. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 50. Esta victoria lo convirtió en un héroe nacional, y su nombre comenzó a ser conocido en todas las tribus de Israel. Después de la victoria, David se convirtió en parte del ejército de Saúl, liderando con éxito varias batallas y ganando cada vez más admiración del pueblo. Era visto como un guerrero que llevaba consigo una confianza inquebrantable en el Señor, lo que lo diferenciaba de otros líderes militares. La fama de David, sin embargo, despertó la envidia de Saúl, que temía la creciente popularidad del joven. Aún así, David demostraba lealtad al rey, sirviendo con dedicación y respeto, incluso sabiendo de su llamado a ser el próximo rey de Israel. La amistad de David con Jonatán, hijo de Saúl, fue una de las relaciones más profundas de este período. Jonatán, reconociendo el carácter de David, hizo un pacto de alianza, protegiéndolo de las amenazas de Saúl y demostrando una lealtad que trascendía lazos familiares y políticos. El crecimiento de David como líder y héroe en Israel solidificaba su papel como elegido de Dios. A cada victoria mostraba que su confianza estaba firmemente establecida en el Señor, preparándolo para el reinado que estaba por venir. La envidia de Saúl hacia David se intensificó después de las victorias del joven guerrero y la popularidad que había conquistado entre el pueblo de Israel. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. Al escuchar las canciones que exaltaban a David más que a él, Saúl comenzó a temer que el trono le fuera quitado. A partir de ese momento, Saúl comenzó a ver a David como una amenaza e intentó eliminar al joven en varias ocasiones. En medio de esta atmósfera de desconfianza, David continuó sirviendo fielmente al rey, manteniendo su integridad y respeto por la autoridad instituida por Dios. El comportamiento de Saúl se volvió cada vez más inestable y oscilaba entre momentos de odio e intentos de reconciliación con David. Esta actitud contradictoria reflejaba el conflicto interno de Saúl, que se alejaba cada vez más de la orientación divina y se entregaba a los celos y la inseguridad. Incluso siendo el blanco de la ira de Saúl, David se rehusaba a levantar la mano contra el rey ungido.
Él creía que Dios, a su debido tiempo, cumpliría su promesa, y este compromiso con el honor y la paciencia fortalecía su carácter ante el pueblo. Este período de tensión marcó el inicio de una larga rivalidad que probaría la fe y la paciencia de David, y profundizaría la tragedia del reinado de Saúl, preparando el camino para la transición del trono en Israel. La amistad de David con Jonatán fue uno de los lazos más profundos e inesperados registrados en las Escrituras, ya que surgió en medio del creciente conflicto entre David y Saúl. 1 Samuel capítulo 18, versículo 3. Jonatán, el hijo del rey Saúl, era el legítimo heredero del trono de Israel, pero rápidamente percibió el llamado divino sobre la vida de David y eligió honrar la voluntad de Dios por encima de cualquier ambición personal. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Jonatán y David sellaron un pacto de lealtad y amor fraternal, un compromiso de protección mutua, independientemente de las circunstancias. Jonatán no solo reconoció la integridad de David, sino que también renunció a sus propios derechos al trono para apoyarlo. En un gesto de gran humildad, entregó a David sus vestiduras reales, simbolizando su aceptación de David como el elegido por Dios para reinar sobre Israel. A pesar de la presión de Saúl para que Jonatán se alineara con su hostilidad hacia David, el príncipe se mantuvo fiel a su amigo. Jonatán incluso arriesgó su propia vida al defender a David ante su padre, intentando apaciguar la ira de Saúl y proteger a David de los ataques mortales del rey. Este acto de valentía y lealtad mostró el profundo carácter de Jonatán, comprometido no solo con David, sino también con la justicia y los propósitos de Dios. El pacto de amistad entre David y Jonatán trascendió las circunstancias políticas y fue una alianza marcada por el amor y el respeto. Jonatán vio en David un líder justo y honesto, y juntos formaron una hermandad inquebrantable. Este lazo se convertiría en uno de los anclajes emocionales más importantes para David en los años venideros, brindándole consuelo en medio del odio de Saúl. Para David, la amistad con Jonatán era un recordatorio de la fidelidad de Dios en medio del caos. Incluso perseguido y con la vida amenazada, David sabía que tenía un amigo que lo entendía y defendía. La relación entre ellos fue un verdadero ejemplo de amistad y amor fraternal, sostenida por la confianza mutua y el respeto a la soberanía divina. Desde el momento en que la envidia de Saúl por David se transformó en odio declarado, comenzó a idear medios para eliminar al joven héroe de Israel, a quien veía como una amenaza para su trono. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Saúl se obsesionó con la idea de destruir a David, hasta el punto de poner en riesgo su propio honor y posición. David comenzó a vivir una vida de constante peligro, sabiendo que el rey tramaba contra su vida. Inicialmente, Saúl intentó usar métodos sutiles, como enviar a David a batallas peligrosas, con la esperanza de que fuera asesinado en combate.
Sin embargo, cada misión peligrosa resultó en más victorias y honores para David, aumentando aún más la admiración del pueblo y los celos del rey. Frustrado con estos fracasos, Saúl comenzó a hacer intentos directos contra la vida de David, incluso lanzándole su lanza en un acceso de ira. David, sin embargo, evitaba confrontar a Saúl directamente. Respetaba la unción que Dios había puesto sobre Saúl y no permitía que el odio del rey lo contaminara. En varias ocasiones, David tuvo oportunidades de vengarse o incluso eliminar a Saúl, pero eligió huir para preservar su vida y el respeto por la posición de Saúl como rey de Israel. La intensidad de la persecución llevó a David a abandonar su hogar e incluso a su esposa, Mical, quien lo ayudó a escapar de uno de los intentos de asesinato de Saúl. La vida de David se convirtió en una fuga constante, un juego de supervivencia donde debía permanecer escondido para evitar ser capturado por las fuerzas de Saúl. Este período forjó el carácter de David, fortaleciendo su fe y su dependencia de Dios para sobrevivir y perseverar. En medio del caos de la persecución, David escribió muchos de los salmos, revelando su angustia, pero también su confianza inquebrantable en Dios como su roca y fortaleza. Estos cánticos se convirtieron en un testimonio de su fe y de cómo se negó a retaliar, confiando en que Dios intervendría en el momento adecuado. La persecución de Saúl se volvió tan implacable que David se vio obligado a buscar refugio fuera de Israel, yendo a la tierra de los filisteos, antiguos enemigos de su pueblo. 1 Samuel capítulo 27, versículos 1 a 4. David buscó asilo con Aquís, el rey de Gat, y asumió una postura de humildad, incluso entre aquellos con quienes había luchado anteriormente. Este fue un momento de gran humillación y sufrimiento para David, quien se encontró sin un lugar seguro en su propia tierra y tuvo que recurrir a la protección de un rey extranjero. Para garantizar su seguridad, David demostró lealtad a Aquís, presentándose como un desertor de Israel. Esta posición fue incómoda y desafiante, pero David sabía que temporalmente necesitaba esa protección. Durante este periodo, David y sus hombres recibieron la ciudad de Siclag como base de operaciones. David llevaba a cabo sus acciones con cuidado y sus campañas militares eran estratégicas, atacando a los enemigos de Israel, mientras mantenía la apariencia de lealtad a los filisteos. Esta táctica le permitió continuar cumpliendo su llamado de proteger al pueblo de Dios, incluso en territorio enemigo. La huida hacia los filisteos sirvió como una prueba de paciencia y perseverancia. Lejos de Israel y de la compañía de su propio pueblo, David se mantuvo fiel al llamado divino y evitó cualquier acción que pudiera comprometer su futuro reinado. Sabía que su misión era esperar el momento designado por Dios, sin forzar su camino hacia el trono. Este exilio también demostró que, incluso en tierras extranjeras, Dios no abandonaba a David. A pesar de las circunstancias difíciles, el Señor lo sostenía y lo preparaba para el futuro que aún estaba por venir, moldeándolo en un líder de valentía y discernimiento. Mientras David huía de Saúl, un grupo de hombres comenzó a unirse a él, formando una especie de ejército independiente. Estos hombres eran, en su mayoría, personas que vivían en dificultades, como endeudados, amargados y descontentos con el estado de la nación de Israel. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. David acogió a estos hombres y se convirtió en su líder, transformándolos de fugitivos y oprimidos en un ejército de guerreros leales y valientes. David lideró a sus hombres con sabiduría, respeto y justicia, forjando una unidad basada en la confianza y la lealtad. No solo los lideraba en batalla, sino que también los guiaba espiritualmente, mostrándoles el camino de fe y dependencia de Dios. Bajo su liderazgo se convirtieron en más que soldados, se convirtieron en una verdadera hermandad.
Estos hombres acompañaron a David en momentos de extrema adversidad, protegiéndolo y enfrentando peligros a su lado. Su lealtad era tan fuerte que, en un episodio, 3 de sus soldados arriesgaron sus vidas para buscar agua de un pozo específico en Belén, solo porque David expresó su deseo por ella. David, impresionado por su lealtad, ofreció el agua como libación al Señor, mostrando su respeto por el sacrificio de sus compañeros. Esta formación de un ejército fiel y valiente fue una parte fundamental de la preparación de David para su futuro como rey. Estos hombres no serían solo soldados, sino también líderes en Israel, siendo testigos de su justicia, misericordia y fidelidad a Dios. Representaban la base de la futura monarquía de David, fundada sobre lazos de amistad y lealtad, y no sobre la imposición del poder. Para David, sus hombres eran una extensión de su propio propósito divino. Juntos compartieron peligros, conquistas y pruebas, creando un vínculo indisoluble que perduraría incluso después de la ascensión de David al trono de Israel. Esta hermandad sería esencial para la unificación del reino y para el cumplimiento del llamado divino en la vida de David. El fin del reinado de Saúl se acercaba, y él enfrentaba la acumulación de las consecuencias de sus actos. En uno de los momentos más oscuros de su vida, Saúl se sintió completamente abandonado por Dios y no recibió respuesta a través de sueños, profetas o Urim. Desesperado y sin dirección, decidió buscar una necromante en Endor para intentar obtener respuestas de cualquier manera, un acto que él mismo había prohibido en Israel. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Esta decisión reveló la desesperación y la confusión espiritual que dominaban a Saúl, quien, aun sabiendo de la prohibición divina, eligió consultar el espíritu de Samuel a través de la necromante. Esta práctica contraria a la ley de Dios mostró cuánto se había alejado de la fe que lo había sostenido al principio de su reinado. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Big news! Verizon Small Business Days are here. From August 11th through 17th. Book your appointment today to make our experts your experts. Get a free tech check, special deals, and personalized advice. Call 1-800-483-4428 or visit Verizon.com/smallbusiness. We got you covered. Verizon Business. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. En su angustia, Saúl ya no buscaba al Señor, sino cualquier señal que pudiera aliviar su miedo. Al convocar el espíritu de Samuel, Saúl recibió un mensaje severo. Samuel reafirmó que Dios se había alejado de él debido a su desobediencia y que el reino ya estaba siendo transferido a David. Las palabras de Samuel trajeron aún más miedo al corazón de Saúl, que se vio completamente solo, sin el apoyo divino para enfrentar a sus enemigos y sin la esperanza de una nueva dirección. Este episodio expuso la profundidad de la desesperación de Saúl y la total ausencia de paz en su vida. Sin la presencia de Dios, se convirtió en un hombre atormentado por su propia historia de elecciones y errores. La consulta a la necromante simbolizó el estado final de rebeldía de Saúl,
un líder que se negó a obedecer y se volvió hacia caminos prohibidos, lejos de la orientación divina. El acto de Saúl no solo lo alejó aún más de Dios, sino que también señaló la derrota espiritual que lo acompañaría hasta el final de sus días. Su búsqueda de lo sobrenatural, fuera de los límites establecidos por Dios, culminó en una ruptura irreversible en su relación con el Eterno y con el pueblo de Israel. Aún siendo perseguido por Saúl y teniendo su vida constantemente en riesgo, David tuvo la oportunidad de retaliar en 2 ocasiones distintas, pero eligió perdonar la vida del rey. Una de estas oportunidades ocurrió en una cueva, donde Saúl entró sin saber que David y sus hombres estaban escondidos. 1 Samuel capítulo 24 versículo 4. En ese momento, los hombres de David lo animaron a quitarle la vida a Saúl, alegando que esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, David se negó a levantar su mano contra el rey ungido. En cambio, cortó una esquina del manto de Saúl y luego lo confrontó a distancia, mostrando que tuvo la oportunidad de matarlo, pero eligió perdonarlo. David declaró que no se vengaría, pues confiaba en que Dios haría justicia a su tiempo. Este gesto impresionó a Saúl y temporalmente reconoció la inocencia y la integridad de David. Esta actitud demostró el carácter de David y su reverencia por la unción divina, independientemente de los errores de Saúl. David vio el trono de Israel no como un derecho a ser tomado por la fuerza, sino como una responsabilidad que recibiría directamente de las manos de Dios en el momento apropiado. Este entendimiento reveló la profunda confianza de David en la providencia divina y en el juicio del Señor. En otra ocasión, David encontró a Saúl durmiendo en su campamento, y una vez más tuvo la oportunidad de matarlo. Una vez más, perdonó a Saúl, llevándose solo la lanza y el cantil del rey como prueba de que su vida había sido perdonada. Este segundo episodio consolidó la reputación de David como un líder justo, que prefería esperar el tiempo de Dios a buscar venganza o poder mediante la violencia. El honor que David demostró al perdonar a Saúl en ambas situaciones es uno de los rasgos más marcantes de su vida. Confiaba en que la venganza y la justicia pertenecían a Dios, y esta fe fue recompensada con el respeto de su propio ejército y del pueblo, que cada vez más lo veía como el verdadero líder de Israel. Con el paso del tiempo, la fama de David continuó creciendo. Sus victorias militares, su habilidad como líder y su carisma conquistaron el corazón del pueblo de Israel, que lo veía como un líder fuerte y valiente. Las canciones que exaltaban las hazañas de David comenzaron a circular entre las tribus, y fue elogiado por su valentía en batalla y su sabiduría al liderar. 1 Samuel capítulo 18 versículo 7. Este aumento en la popularidad de David incrementó la inseguridad de Saúl, que comenzó a verlo como una amenaza aún mayor a su trono. La comparación entre Saúl y David se volvía inevitable. Mientras Saúl estaba movido por los celos y la ira, David estaba impulsado por una fe profunda y una confianza inquebrantable en Dios. La postura de David destacó aún más las fallas y limitaciones de Saúl, intensificando el odio del rey. Saúl comenzó a vivir en un tormento constante. Veía a David como un potencial usurpador, incluso sabiendo en el fondo que el trono de Israel sería tomado por él. Su paranoia lo llevó a cometer actos cada vez más impulsivos e irracionales, lo que solo lo alejaba del pueblo y de la simpatía de los líderes tribales. Las divisiones internas comenzaron a formarse y la lealtad del pueblo al rey se debilitó. La inseguridad de Saúl lo consumía día tras día. Incapaz de confiar en Dios, intentaba controlar lo que estaba más allá de su alcance, actuando cada vez más por miedo y desesperación. La liderazgo de Saúl se volvió volátil, pues ya no buscaba el bien del pueblo, sino que solo intentaba mantenerse en el poder a cualquier coste, ignorando la voz del Señor.
David, por otro lado, se destacó por su respeto a la voluntad de Dios y su paciencia. Continuó ganando la admiración del pueblo sin recurrir a la violencia contra Saúl. Esta humildad era la principal característica que preparaba a David para convertirse en el verdadero rey de Israel, alguien que gobernaría con justicia y temor al Señor. A lo largo de los años, Saúl se alejó cada vez más de Dios, distanciándose de los principios y la fe que marcaron el inicio de su reinado. Ya no buscaba la guía del Señor, sino que confiaba cada vez más en sus propias decisiones, que eran impulsivas y a menudo egoístas. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. La autosuficiencia de Saúl lo llevó por caminos de destrucción e ignoraba por completo las advertencias divinas que podrían haberlo redimido. Este alejamiento no era solo una cuestión política, sino espiritual. Saúl ya no mostraba un verdadero arrepentimiento por sus actos, sino que actuaba como alguien cuyo corazón estaba endurecido. Aún sabiendo que Dios había elegido a otro para ser el próximo rey, insistía en retener el poder, ignorando las señales de la intervención divina y desrespetando la voluntad del Señor. Con el corazón endurecido, Saúl comenzó a ver enemigos por todas partes. Perdió la confianza en sus propios siervos y comenzó a tomar decisiones sin ningún discernimiento. Este comportamiento generó inestabilidad en Israel, una nación que dependía de un liderazgo espiritual y justo para permanecer unida. Las divisiones se hicieron evidentes y el reino se debilitó internamente. La ausencia de Dios en la vida de Saúl era visible, ya que ya no tenía paz en su espíritu y estaba atormentado por el miedo y la inseguridad. La relación entre él y el pueblo también se deterioraba, pues el pueblo veía a su rey cada vez más distante de la verdad y la fe que debían guiar su liderazgo. La separación de Saúl en relación a Dios se convirtió en una advertencia para el pueblo sobre los peligros de un corazón endurecido y rebelde. Este distanciamiento espiritual de Saúl no solo afectó su vida personal, sino que también influyó en todo el pueblo de Israel. El líder de una nación debía ser el vínculo entre Dios y el pueblo, pero Saúl ya no cumplía esa función. Estaba solo en su desesperación e Israel aguardaba silenciosamente la aparición de un nuevo liderazgo. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. La última batalla de Saúl se libró contra los filisteos, un enemigo constante a lo largo de su reinado. Al enfrentar una batalla decisiva en el monte Gilboa, Saúl ya estaba en un estado de desesperación y aislamiento. Sin la guía de Dios y con sus fuerzas militares debilitadas por la división interna, se encontró sin esperanza de victoria. En el corazón de Saúl
Solo quedaban el miedo y la incertidumbre, sentimientos que contrastaban con la confianza que había demostrado en sus primeros años de reinado. 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 4. En la batalla, los filisteos atacaron con fuerza y el ejército de Israel fue rápidamente sobrepasado. Saúl vio caer a sus hijos a su alrededor, incluido Jonatán, su hijo leal y cercano amigo de David. Con la derrota inminente y el enemigo acercándose, Saúl optó por quitarse la vida, cayendo sobre su espada para evitar ser capturado y humillado. Este trágico final marcó el colapso completo de su liderazgo y el impacto devastador de una vida que, al alejarse de Dios, perdió su dirección y propósito. La muerte de Saúl fue un evento profundamente doloroso para el pueblo de Israel. Fue el primer rey ungido de Israel, un símbolo de la transición del liderazgo tribal a la monarquía. Su muerte simbolizaba no solo el fin de una era, sino también una advertencia para todos sobre las consecuencias de vivir lejos de Dios. El pueblo, dividido y debilitado, se sintió desamparado y expuesto a enemigos, mientras una sombra de incertidumbre se cernía sobre el futuro de la nación. Sin embargo, la muerte de Saúl también allanó el camino para la realización de la promesa de Dios en la vida de David. El trono de Israel, antes en manos inseguras y frágiles, estaba ahora listo para un nuevo tipo de liderazgo. Dios había usado la vida de Saúl como una lección, mostrando que la verdadera fuerza y autoridad de un líder provienen de un corazón obediente y sumiso. La última batalla de Saúl dejó un legado de tristeza y arrepentimiento para la nación. Aunque su vida había comenzado con gran potencial, su final mostró que sin la guía divina, incluso los más grandes pueden caer. Israel, ahora sin un líder, miraba hacia el horizonte, esperando el cumplimiento de las promesas y una nueva esperanza para el futuro. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó a David en medio del exilio. Al enterarse de la tragedia, David no reaccionó con alegría o alivio, como muchos podrían esperar, sino con un profundo luto. Lloró amargamente por la muerte de Saúl, el rey que lo había perseguido, y por Jonatán, su amigo leal y querido, mostrando un corazón compasivo y respetuoso incluso ante sus enemigos. 2 Samuel capítulo 1, versículos 17 a 27. David compuso una lamentación en honor a Saúl y Jonatán, exaltando sus cualidades y su valor en batalla. En su canto expresó el dolor de Israel por la pérdida de su rey y la tristeza personal por la muerte de su amigo. Describió a Jonatán como un hermano, alguien cuyo amor y lealtad habían sido inigualables. David no guardaba rencor contra Saúl, lamentaba la pérdida de un liderazgo que, a pesar de sus fallas, aún representaba una parte importante de la historia de Israel. Esta reacción de David reveló su integridad y nobleza de carácter. A diferencia de muchos líderes, no buscaba venganza ni represalias. En cambio, optó por honrar la memoria de Saúl y preservar el respeto por el cargo que ocupaba el rey, demostrando que su visión de liderazgo estaba por encima de los conflictos personales. El lamento de David por la muerte de Saúl y Jonatán también sirvió como una forma de curar las heridas de la nación y unir al pueblo en un momento de luto. David convocó al pueblo a respetar la memoria de Saúl y Jonatán, alejando cualquier sentimiento de rencor o división. Al honrar el pasado, preparaba al pueblo para un futuro de reconciliación y reconstrucción. Israel necesitaba paz y un líder que pudiera guiarlos con justicia y bondad, y David demostró que estaba dispuesto a desempeñar ese papel de manera humilde y fiel. El lamento de David se convirtió en un hito emocional para Israel, un homenaje que perpetuó el valor de Jonatán y el reconocimiento de la importancia de Saúl. Más que palabras, su actitud transmitía esperanza al pueblo y la certeza de que David gobernaría con compasión y fe. Con la muerte de Saúl, David fue finalmente reconocido como el rey legítimo de Israel.
Sin embargo, el camino para unir a todas las tribus no fue fácil. Inicialmente, solo la tribu de Judá lo reconoció como rey, mientras que las otras tribus aún estaban divididas e inciertas sobre su apoyo. Este período de transición trajo desafíos políticos y militares para David, quien necesitaba mostrar sabiduría y paciencia para ganarse la confianza de las tribus restantes. Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 5. David trabajó incansablemente para pacificar el país y ganar la lealtad de todas las tribus. Estableció su capital en Jerusalén, un territorio neutral que simbolizaba la unión de Israel y Judá. Jerusalén se convirtió en la ciudad de David, y su ubicación estratégica servía como un punto de conexión entre las tribus, simbolizando la unidad que buscaba promover. Esta elección inteligente fue fundamental para la formación de un reino unificado y fuerte. Además de la política, David también buscaba establecer a Israel espiritualmente. Trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén, marcando el centro de adoración al Señor y reafirmando que el verdadero poder de Israel venía de Dios. Este acto de reverencia reforzó la idea de que David gobernaba bajo la autoridad divina y no solo por el derecho ganado en batallas. La unión de las tribus no era solo un movimiento estratégico, sino también una restauración espiritual de la nación. El proceso de unificación exigió tiempo y paciencia. David demostró un espíritu de reconciliación, acogiendo a miembros de la casa de Saúl y buscando traer paz en lugar de venganza. Esta actitud mostraba su compromiso de sanar las divisiones internas de Israel y establecer un reino de justicia. A lo largo de su reinado, ganó la admiración y la confianza del pueblo, demostrando ser un líder capaz de unir lo que estaba fragmentado. Con el apoyo de todas las tribus, David consolidó su reinado y estableció una era de prosperidad y estabilidad para Israel. Se convirtió en un rey amado y respetado, guiando al pueblo con rectitud y promoviendo una adoración sincera a Dios que trajo paz y seguridad al reino. La guerra entre Saúl y David, aunque marcada por luchas y sufrimiento, dejó lecciones valiosas para el pueblo de Israel. El conflicto enseñó la importancia de un liderazgo basado en la obediencia a Dios y reveló que el verdadero líder es aquel que se somete a la voluntad divina por encima de las ambiciones personales. La vida de Saúl fue un ejemplo de los peligros de la autosuficiencia y del distanciamiento de Dios, mientras que la trayectoria de David demostró el valor de la fe y la paciencia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. El legado del reinado de David se convirtió en una referencia para las generaciones futuras en Israel. Unió a la nación bajo un gobierno que respetaba la autoridad divina y buscaba promover la justicia y la paz entre las tribus. Su reinado fue considerado la era dorada de Israel, un período en el que la fe y la estabilidad florecieron.
Más que un líder militar, David fue un pastor de su pueblo, guiando a Israel en una relación sincera con Dios. El conflicto con Saúl también enseñó al pueblo la importancia de reconocer el tiempo de Dios en cada situación. David esperó pacientemente, sin buscar tomar el poder por la fuerza, confiando en que el Señor cumpliría su promesa en el momento adecuado. Esta lección de paciencia y confianza marcó profundamente la cultura de Israel, que aprendió a valorar la dependencia del Señor por encima de las soluciones humanas. David dejó un legado espiritual que influiría en toda la historia de Israel. Su compromiso con la adoración y con la ley de Dios se convirtió en la base de la identidad espiritual de la nación. A pesar de sus fallas y desafíos, mostró que un corazón orientado hacia Dios es el atributo más importante de un líder. Su reinado apuntaba a la necesidad de una relación sincera con el Señor, algo que trascendería generaciones y se convertiría en una esperanza mesiánica. La historia de Saúl y David se convertiría en un símbolo del conflicto entre la autosuficiencia humana y la obediencia divina. Para Israel, esta narrativa sirvió como un recordatorio eterno de que Dios es el verdadero Rey y que aquellos que lo siguen con fe y humildad experimentan su bondad y dirección en todas las circunstancias.